Sean bienvenidos mis amantes de las ciencias jurídicas. En esta oportunidad voy a hablar sobre los 30 años de gobiernos conservadores. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Hay que recalcar que este periodo inició en el año de 1857, tras finalizar el episodio bélico de la Guerra Nacional. Los dos principales caudillos nicaragüenses, Máximo Jerez y Tomás Martínez, realizaron un acuerdo político que dio lugar a un gobierno bipartidista de transición, que proporcionó el marco jurídico para emprender la tarea de organizar el Estado nicaragüense. Para ello, el pensamiento conservador propuso y estableció una rígida estratificación social, que se tradujo en una distribución profundamente desigual de obligaciones y derechos. Oh, pamplinas, ahora sí de dónde proviene la mala fama de los conservadores. ¡Asunto mío! A ti no te sale, cállate. La cual fue legalizada y codificada en la Carta Magna de 1858, que estableció requisitos de riqueza y propiedad para alcanzar el estatus de ciudadano, así como para optar a los principales cargos dentro de la estructura política. Además, se le otorgó al presidente de la República el control sobre las Fuerzas Armadas y aumentó su mandato a 4 años. A eso se le llama estrategia. Sin embargo, bajo la aparente tranquilidad del periodo, subsistían algunos conflictos de intereses derivados del pacto oligárquico, los cuales se manifestaron en disputas por cuotas de poder dentro del Estado, así como diferencias ideológicas. Oh, hay a quien se lo hubiera podido imaginar. En fin, la cuestión es que a finales del siglo XIX, el consenso entre la élite política empezó a resquebrajarse debido a varios factores. El primero fue la llegada al poder de Joaquín Zavala en 1879, que contaba con el apoyo de los liberales cafetaleros. Oh, todo un loquillo ese Joaquín. El segundo factor fue que en el seno del conservativismo surgió un sector llamado progresista. A ver, ¿qué pasó? Que va a impulsar la liberalización del pensamiento político conservador. Un aspecto importante a destacar en este periodo fue el interés de los gobernantes conservadores en la formación de un sentido de identidad nacional. Asimismo, lo pretendían lograr desarrollando instituciones culturales como el sistema de educación pública, que permitió a los sectores gobernantes empezar a construir su hegemonía ideológica. Así que en ese momento los conservadores pensaron: ¡Puta, qué ofertón! Pero se preguntarán, ¿qué se enseñaban en las escuelas públicas de ese entonces? Pues bueno, se difundían los símbolos patrios y los valores nacionales. Pero volviendo a la historia, en ese periodo se decretó el carácter gratuito y obligatorio de la educación primaria. También se realizaron importantes transformaciones económicas con el objetivo de expandir la caficultura, entre las que se destacan la introducción del telégrafo en 1876 y la del teléfono en 1879. Y, en mi opinión, la más importante fue la construcción del ferrocarril. La ironía de todo esto es que luego se piensa que los conservadores son unos retrógrados, pero creo que la historia demostró algo muy diferente. Además, se organizaron comisiones departamentales para explorar el tema de la inmigración, considerado como un componente necesario para la promoción del desarrollo económico. Aunque el problema más grande para los gobernantes conservadores fue el de las epidemias, cuyos efectos eran devastadores en el país, debido principalmente a la vulnerabilidad sanitaria en que vivía la población, sin mencionar que no tenían acceso a servicios básicos, había escasez de medicamentos y tenían un conocimiento médico relativamente pobre acerca de las causas de las enfermedades. Pobre cosita fea. No obstante, los gobernantes conservadores reglamentaron una serie de leyes y acuerdos, y desarrollaron acciones sanitarias preventivas, como por ejemplo la vacunación, para enfrentar las constantes epidemias que afectaban a la población y mejorar el estado sanitario del país. Ahora veremos la otra cara de la moneda, la cual es una constitución que representa los ideales liberales en Nicaragua, conocida como la libérrima. Pero, ¿qué cambios hizo a la libérrima en Nicaragua? El primero fue que suprimía la pena de muerte,
El segundo era que daba el derecho al habeas corpus, es decir, a no ser arrestado si no hay una orden de una autoridad competente. El tercer cambio era no ir a prisión por deudas. Ah, caray. Eso sí me interesa. Además, establecía la obligación a votar, el laicismo y a la no reelección presidencial. Pero en la práctica, esta constitución fue rápidamente modificada, ya que en 1896 hubo una reforma con la que se fortaleció el poder ejecutivo. Pero, ¿por qué se estableció el laicismo? La respuesta es simple. Los liberales pensaban que la Iglesia Católica era un obstáculo para el progreso y que había sido siempre la gran aliada de los conservadores. Consideraban de suma importancia restarle poder económico, político y socioideológico, así que lo plasmaron en la Constitución, regulando las órdenes religiosas y prohibiendo las vinculaciones y toda clase de institución a favor de manos muertas. También determinaban que la enseñanza pagada por el Estado fuera libre y laica. Por el contrario de lo que uno puede pensar, también se garantizó la libertad religiosa y se pusieron en igualdad de condiciones a cualquier religión. Sí, ya sé que viene su parte favorita del video, pero antes de que se vayan, quisiera saber, ¿ustedes quién creen que son los que traen verdaderamente el progreso? ¿Los liberales o los conservadores? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。